Muy buenos días. Pues vamos a iniciar por respeto a los que llegamos. Sabemos que en verano mucha gente aprovecha para ir a presentar sus ponencias, hacer sus viajes. Hay algunos ausentes, pero afortunadamente se va a grabar también el evento y pues si nos autoriza el doctor podemos posteriormente seguirlo socializando. Yo quiero, pues muy brevemente, antes de dejarles el escenario al conferencista y al moderador, dar la más cordial bienvenida y también agradecer al doctor Russell Martín Lippmann por haber aceptado la invitación. Y pues, doctor, es un honor. Este es un seminario que hemos denominado Problemas Públicos, Reflexiones desde la Investigación. Es nuestra segunda sesión y pues nos honra mucho contar con su presencia. Quiero a cada uno de ustedes también agradecerles. Sabemos que estos espacios se llevan a cabo, se van consolidando de manera participativa, que es la asistencia y la participación activa de cada uno lo que va fortaleciendo un seminario de investigación. Quiero también mencionarles que es gracias a la coordinación de cooperación e internacionalización de nuestra universidad, es que se lograron todas las gestiones para que el doctor Lippmann esté con nosotros a través del programa Convexus. Va a ser una estancia de unas semanas aquí en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno. Y pues bueno, en este marco aprovechamos para invitarlo y que nos acompañaran en el seminario. Le comento rápidamente al doctor, es un seminario que hemos venido trabajando desde un inicio con una idea horizontal y colaborativa. Se ha venido sumando inicialmente el instituto y el departamento que estamos a gestionar la idea, y se han venido sumando los posgrados, el posgrado de políticas públicas, la maestría y doctorado, la maestría y doctorado en gestión de la educación superior. Y bueno, y como espacio plural, pues queremos también que la dinámica pues se vaya configurando como una dinámica horizontal y plural, ¿no? Muchos de los que están ahora ya tenemos agenda para en algún momento dado nos va a tocar ir presentando y generar un espacio de discusión permanente. Arrancamos hace 3 semanas con un panorama de lo que es la disciplina de las políticas públicas, una conferencia magistral con el doctor Luis Aguilar. Nos dio un panorama que tiene sobre todo impacto en la lengua hispana, es uno de los referentes sobre la disciplina de políticas públicas, y me parece que hoy la continuidad le da un gran plus, ahora ver otra perspectiva desde otro ángulo, desde el ángulo de su experiencia desde Estados Unidos, también una perspectiva de lo que es la política pública. Me parece que va agarrando una dinámica muy interesante el seminario, y pues bueno, en ese sentido también un gran agradecimiento. Y finalmente, para no alargarme mucho, también agradecerle al doctor que haya aceptado dar la conferencia en español. Sabemos que muchos de ustedes, si no es que la gran mayoría hablan bien en inglés, pero bueno, la lógica fue la apertura y una posibilidad más incluyente. Sabemos que hay algunos alumnos, esperamos algunos alumnos que están haciendo verano que vienen de otros estados. Esperemos que se vayan apareciendo. Y bueno, muchas gracias también por esa parte. Sabemos que es un doble esfuerzo hablar en otro idioma, pero nos atrevimos a pedírselo porque sabemos que el doctor domina muy bien el español. Pues yo sin más dejo el uso del micrófono al doctor Gerardo, que es quien lo va a presentar, que también le agradezco el apoyo y el acompañamiento. El doctor Gerardo Romo, también colega y compañero de aquí de nuestro Departamento de Políticas Públicas. Y muchas gracias, doctor Lippmann. Bueno, muchas gracias, doctor Ricardo. A mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo el espacio con los colegas y por supuesto con el doctor Russell. Me voy a permitir hacer una presentación del curricular del doctor, que me parece una presentación impresionante. Supongo que la ponencia nos va a permitir corroborar muchos de los datos que aquí están señalados en su currículum, ¿no? El doctor Russell es ingeniero eléctrico por la Cornell University, es maestro en administración pública por Princeton University y doctor en ciencias económicas por la University of Wisconsin. El doctor Lippmann se desempeñó de 1990 al 94 como vicepresidente académico y rector del Evergreen State College
de Olympia en el estado de Washington. Fue director del Instituto Estatal de Políticas Públicas de Washington del 85 al 90. También fue miembro de la facultad en 2 periodos, del 74 al 99 y del 2013 al presente, donde es profesor emérito desde el 2011. De 1970 al 71 fue investigador asociado en el Instituto Oberlin College y también fue profesor y director ejecutivo en el Instituto de Servicios Públicos del 2000 al 2011. En la enseñanza internacional, el Dr. Russell Lippmann se ha desempeñado como especialista Fulbright en Nicaragua y en Honduras del 2004 al 2006. En Nicaragua, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroamericana de Managua, en donde asistió en el desarrollo del programa de política pública de posgrado de la Universidad Centroamericana en 2007 e impartió un curso de política pública. En la Universidad de Seattle desarrolló e impartió cursos de administración comparada y de administración pública en colaboración con socios locales. Y en la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos impartió cursos cortos sobre liderazgo y gestión a altos administradores de un sistema de orfanatos en 8 países latinoamericanos. Además, en Honduras, en el Catholic Relief Services, participó en la evaluación y generó propuestas para mejorar el sistema. Este es, digamos, un breve resumen del currículum del doctor. Y bueno, yo les cedo la palabra para escucharlo con la ponencia que nos va a presentar el día de hoy, que se llama Una perspectiva de política pública con especial atención al análisis de políticas. Entonces esperemos que disfrutemos y podamos después conversar con el doctor. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, como mencionó Ricardo, voy a presentar mi PowerPoint en castellano. Un placer para mí, pero para ustedes vamos a ver. Es más fácil si yo estoy por allá, porque entonces podría ver las diapositivas. Como ha sido mencionado, tengo mucha experiencia en la política pública. Mi carrera ha sido una mezcla de tiempo en la universidad y tiempo en el gobierno del estado de Washington. Tuve la, entre comillas, oportunidad de trabajar en el otro Washington DC, un año en un proyecto de tratar de mejorar el sistema de bienestar social en los Estados Unidos. Pero generalmente mi carrera ha sido en el estado de Washington. Washington queda, se dice, arriba y a la izquierda. Y izquierda en 2 sentidos. El tópico tiene un enfoque en análisis de política pública. Voy a distinguir entre evaluación y análisis de política pública. Mi agenda es, primero voy a empezar con una definición y después análisis de política pública y evaluación son distintos. Política pública contiene el sustantivo público, es el público o la pública en política pública. Siempre olvidamos que hay un pueblo. A veces el pueblo, el público, tiene un rol pequeñísimo en el desarrollo de política pública. No voy a hablar mucho de 10
elementos esenciales de análisis de política pública. Eso era un artículo que escribí con un amigo hace unos pocos años, pero no voy a buscar aplauso para un artículo de hace unos años. Y al fin hablaremos de un caso. Para mí hay docenas o hasta cientos de definiciones de política pública, y para mí eso era lo mejor. Un proceso o una serie de actividades o decisiones gubernamental diseñado a remediar algún problema político verdadero o imaginado. La característica especial de políticas públicas son formulados, implementados y evaluados por autoridades en un sistema político, por ejemplo, congresistas, jueces, ejecutivos o administradores. Para mí eso es una definición amplia y útil. Los mismos autores, Lester y Stewart, tiene este dibujo, y este dibujo ilustra las diferencias o la diferencia entre análisis de política pública y evaluación de política pública. Por ejemplo, esa es la rueda de política pública. Empieza en realidad con la agenda. Hay muchas ideas, muchas ideas. Ideas son baratísimas. Ideas, siempre el problema es poner ideas, conceptos en la agenda política. La agenda es donde ideas recibir atención política. La segunda etapa es formular la política pública. Aquí, el análisis de política pública tiene su papel en, a veces, identificar el problema. Eso es sumamente importante. Como académicos siempre tenemos soluciones, pero ¿qué era el problema? Hay que identificar el problema primero. Es decir, el analista de política pública tiene su papel, su actividad aquí en identificar el problema y opciones en solucionar el definido problema. Después de la implementación, nota, a veces personas que han tenido la tarea de poner su concepto en la agenda, recibir la atención en el aspecto legislativo y ejecutivo, y después tenemos una política pública para implementar. A veces tratar de parar la próxima etapa. No quieren evaluación. Después de haber trabajado tanto, ¿quién quiere tener su concepto evaluado? Pero a veces hay evaluaciones, y aquí
ocurre la evaluación de política pública. Después de la evaluación, si hay resultados, cambia la política pública, empezar de nuevo y la rueda continúa. Mi trabajo ha sido aquí, en análisis de política pública, en ayudar a los políticos en definir la naturaleza del problema y después considerar opciones. La diferencia entre análisis de política pública y evaluación de política pública es en la análisis de política pública ocurre en las primeras etapas del proceso. Y el analista apoya en identificar el problema y analizar opciones. Y es un proceso interdisciplinario y el analista funciona como generalista. Pero un generalista altamente calificado, porque estamos hablando de mi trabajo. Ok, y la evaluación de política pública ocurre después de la implementación del proceso. Esta disciplina necesita habilidades altamente especializadas, incluyendo tales como diseño de investigaciones, diseño y análisis de encuestas, análisis cuantitativo, método de beneficio y costo. La evaluación de políticas públicas requiere expertos con formación en la específica área de la política pública, sea salud pública, ciencia del medio ambiente, economía, sociología, hidrología, ingeniería civil, etc. Son distintos trabajos y con distintas demandas. Hay ley y hay política pública. Son distintas. Es bueno cuando los dos intersecarse. Es decir, hay leyes que nunca tienen aplicación en realidad. Existe como ley, pero no son políticas públicas. Y hay políticas públicas, es la manera de funcionar la burocracia o la policía o los empleados públicos que no tienen base en ley. Eso es, se dice en inglés, the sweet spot, donde hay ley y donde hay política pública. Por ejemplo, la policía hace cosas que están fuera de la ley. Y hay leyes que no están aplicadas. Eso es the sweet spot. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden? Yeah. Política pública que tiene el sustantivo pública. Generalmente el público aprende de una política pública después del proceso ha sido concluido. Raras veces, menos los partidos con recursos y lobbies, sabe el público cómo no sabe en realidad el público cómo influenciar el proceso. Stephen Kelman, profesor de Harvard, ha escrito cuál es la base de la moral pública
sino el reconocimiento de que las decisiones de la política pública exigen que se preste atención a la situación de todos. Las instituciones demócratas nos señalan a cada uno de nosotros que las circunstancias de los demás merecen tomarse en cuenta cuando tomamos decisiones. Y la realidad, como académicos, la mayoría de nosotros no tenemos vínculos con organizaciones del público cuando hacemos análisis de política pública o evaluaciones. No tenemos vínculos con grupos, con el público. Nosotros somos, en ese sentido, incluso yo, somos ¿cómo se dice? Culpables en ignorar la importancia de incluir el público en el desarrollo de política pública o en la evaluación de política pública, menos ustedes que usan encuestas. Eso es un problema que tenemos nuestros académicos. Aquí tenemos el Ejecutivo o Congreso. Hay muchos intereses involucrados en la definición y análisis de problemas, y los investigadores son solo un grupo más de interés. Como el analista consigue la atención para su producto de trabajo con tanta competencia para la atención de los que toman decisiones políticas. Es decir, hay grupos impactados, los medios, otros grupos de interés, médicos, cuando hay un tópico de medicina, agencias del Estado, ONGs, anécdotas, cuentos, rumores, fantasmas, chismes, mentira, lo que hablamos fake news en los Estados Unidos ahora, perspectivas por parte de actores políticos, grupos políticos tradicionales, más otros con un interés particular. Y aquí estamos, profesores y institutos, una voz más. Y el desafío es cómo capta la atención de los que toman decisiones. ¿Está bien hasta ahora? Ok. Mi experiencia en análisis de política pública, y esto estará mi enfoque, ha sido mi enfoque, pero como generalista no puedo enfocar exclusivamente en cualquier tópico. Hay restricciones que hay que considerar en el desarrollo de política pública, especialmente en las opciones para una política pública. Límites presupuestarios, siempre hay límites. Siempre hay que ponerse esta pregunta. La burocracia actualmente puede hacer cualquier cosa requerido para implementar tal opción. Hay que entender algo de la burocracia para trabajar como analista de política pública. ¿Cómo funciona la burocracia mexicana? Ok, eso era una sorpresa para mí. Por BID
Bill indica que la burocracia en este país está por encima del promedio. En realidad es una buena burocracia en este país. Yo trabajaba aquí en Nicaragua y en Honduras y imagina los problemas en estos países en hacer algo en política pública porque uno no puede confiar en la capacidad de la burocracia. Pero aquí ustedes tienen la ventaja de una burocracia capaz. Bill dice que la burocracia es una de las anclas institucionales para el funcionamiento efectivo del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho. Y dice poco más, pero no voy a leer todo. Y en general, ¿cómo funcionan las instituciones políticas en este país? Ver la próxima diapositiva. Bill considera que estas instituciones funcionan en general en el alto nivel. Es decir, Bill en su análisis de esta región ha determinado que las instituciones políticas en este país funcionan bien. Okay, aquí las cuadros 6.4, las instituciones políticas y las calidades de las políticas. México queda en el nivel alto, índice de capacidad del Congreso, medio, institucionalización del sistema, alta, 67, nacionalización del sistema de partidos, buena, partidos programáticos, alta, y desarrollo de la administración pública, alto. Es decir, este país tiene varias ventajas en el desarrollo de política pública. Como se observa en el cuadro 3.4, ni el público en general ni los ejecutivos de empresas internacionales tienen un alto grado de confianza en el Congreso en la mayoría de los países de la región, pero México, eso es México es el promedio con Congreso. La cosa interesante es, México es muy centralizado. El Congreso en este país tiene menos poder que los congresos en otros países en la región. Es decir, aunque el Congreso es bajo del medio, es menos importante en este país porque hay tanto poder en el Ejecutivo. Por tener una burocracia relativamente capaz y instituciones políticas de alto nivel, Bill describe el proceso de la política pública aquí en México como uno de los más eficaces en la región. México tiene alta estabilidad, media adaptabilidad, alta implementación y aplicación efectiva, media coordinación y coherencia, orientación del interés público media,
eficiencia alta, índice de políticas. Características clave de las políticas públicas. México tiene una calificación alta. ¿Es una sorpresa o no? Sí. Un poco, sí. Poco. Sí, sorpresa. Ya, para mí también. Porque cuando uno lee en los diarios, el país casi existe. Pero la realidad, por este estudio de BID, tiene una alta capacidad en política pública. Es decir, que el analista de política pública por lo menos puede considerar opciones o que tienen una posibilidad de tener una aplicación, una implementación. El analista aquí en México tiene oportunidades para tener una influencia en política pública. Y eso es nada más que el resultado de este estudio de BID de hace pocos años. Quisiera hablar de 4 conceptos más. Y voy a hablar en español, yo creo, mi versión de su idioma. Hablaré de incrementalismo, el objetivo de política pública, porque es difícil vender información cuantitativa y una imagen de política pública. Un pensador de hace como 60 años era Charles Lindblom. Su perspectiva era muy importante y es muy importante. Él indica que hay 2 métodos de política pública, el racional y comprensivo. Esto es decir, que es una búsqueda de una solución total. Este método es muy racional y analítico. Y el segundo enfoque el otro es limitado y favorece esto, desarrollo de política pública de pasos sucesivos y reforzando. Lindblom, una de sus observaciones, la única prueba de la exactitud de una política pública es si se encuentra en un acuerdo político. Muy empírico. Lindblom, el pensador en la política pública anticipa que sus políticas públicas van a cumplir solamente una parte de sus expectativas. De las propuestas de personas con gran expectativas van a resultar consecuencias no anticipadas que él preferiría evitar. Si el pensador procede poco a poco en pasos cortos, se puede evitar fracasos durables. Entonces, su concepto es pasos sucesivos. En vez de una solución total, su argumento es, bueno, cuando uno tiene una solución total, va a resultar consecuencias no anticipadas. Pero poco a poco se puede mejorar la cosa sin resultados que no son buenos. Lindblom argue que el incrementalismo es como funciona el mundo y políticas públicas se mejoran por esa razón. Yo creo que su perspectiva es útil, pero
hay muchas personas que no sienten cómodo con su método porque mantiene siempre un aspecto del status quo. Pero pueden pensar en unas innovaciones grandes en la política pública aquí en México que resultaron en cambios significativos sin consecuencias no anticipadas. Nada más que una cuestión para pensar y su comentario después sería útil para mí. La idea de política pública es cambiar el comportamiento del público. Es muy difícil imaginar una política pública que no tiene como base un cambio en comportamiento del público. Si todo el mundo comportaba de una manera que usted quería, no habría razón para una política pública. Siempre estamos hablando de cambiar el comportamiento humano. La palabra comportamiento toca en los conceptos del campo de behavioral economics. ¿Cuál es la traducción de behavioral economics aquí? Economía conductual. ¿Perdón? Economía conductual. ¿Conductual? Economía conductual o de la... Behavioral economics. So, yo pienso de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, o el otro libro, The Behavioral Foundations of Public Policy. He traído los dos de los Estados Unidos y mi equipaje era pesado. ¿Cómo? Pesado. Por mis libros. Y cambiar el comportamiento de personas es difícil. Pregúntale a cualquier madre o padre sobre tratar de cambiar el comportamiento del adolescente. Es bien difícil. Y hay una serie de ideas de behavioral economics, economía conductual. Que indican por qué es difícil cambiar el comportamiento y voy a citar solamente un concepto, confirmation bias hacia confirmar, y la idea de la inclinación hacia confirmación es que la gente cree profundamente que su perspectiva es correcta y busca argumentos contra la perspectiva alternativa. Hay muchos experimentos mostrando este tipo de bias, confirmation bias. Cambiar el comportamiento de personas normales es difícil. Cambiar la perspectiva de personas congresistas o legisladores es también difícil. ¿Por qué? Porque anécdotas sobre individuos pueden importar más que datos de cientos o miles de personas. No solo para los encargados de formular políticas, sino realmente para la mayoría de nosotros. Los datos son abstracciones para la mayoría
de las personas y las personas generalmente tienen problemas con los datos y ustedes pueden pensar en la capacidad de sus estudiantes universitarios. Kahneman habla sobre el desafío de convencer a personas con datos. La prominencia de las intuiciones casuales es un tema recurrente en este libro. Él habla de este libro, Thinking Fast and Slow, porque las personas son propensas a aplicar el pensamiento causal de manera inapropiada a situaciones que requieren razonamiento estadístico. El pensamiento estadístico deriva conclusiones sobre casos individuales de propiedades o de categorías o grupos. Desafortunadamente, el sistema 1, pensamiento rápido, no tiene la capacidad para este modo de razonamiento. Somos flojos y usamos el sistema 1, el fast thinking, la mayoría del tiempo. El sistema 2, es decir, sistema 1, 2 por 2 es 4, es sistema 1. 67 por 92, se necesita el sistema 2. Slow, pensamiento lento. El sistema 2 puede aprender a pensar estadísticamente, pero pocas personas reciben la formación necesaria. Es decir, Slovik era un colega de Kahneman. Kahneman era de Israel y enseñó en Berkeley y después ahora enseña en Princeton. Slovik es la Universidad de Oregon. Él escribió: estudios demostraron que un solo individuo, a diferencia de un grupo, es visto como una unidad psicológicamente coherente. Este conduce a un procesamiento más extenso de la información, impresiones más fuertes sobre individuos que sobre grupos. En consonancia de esto, Kogut y Kirov encontró que las personas tienden a sentir más angustia y compasión al considerar una víctima identificada única que cuando se considera un grupo de víctimas, incluso si individuos en el grupo son identificados. Y Slovik describe este experimento en Suecia. Había 2 niños muertos de hambre en África. Un grupo experimental de estudiantes en universidad en Suecia, después de ganar dinero por participar en un estudio, tenía la opción de mantener sus ingresos o contribuir a un niño pobre, Roquía, de quien se les mostró una imagen. El segundo grupo se mostró una imagen del segundo niño hambriente, Musa. Un tercer grupo mostró imágenes de ambos. Y las contribuciones por parte de los estudiantes universitarios fueron significativamente mayores cuando solo se mostró la imagen de un niño hambriente. Slovik concluye: vuestra capacidad de sentir es limitada, quizá la confusión de los individuos comienza a las 2. ¿Qué decir esto? ¿Cómo se aplica este resultado a análisis de política pública?
Bueno, Slovak concluyó que una persona tiene importancia a la persona. Ok, voy a hablar de mi propia experiencia. He tenido varias oportunidades de presentar, ¿se dice testimonio? A un grupo al comité de la legislatura del Estado. Y eso ha sido mi experiencia. Yo hablo yo trabajaba para el gobernador del Estado, presentó información sobre estudios, sobre una revista de la literatura, tal vez hemos hecho estudios o investigaciones de los datos de un departamento y, la verdad es yo puedo dar excelente testimonio a la legislatura desde mi propia perspectiva. ¿Quién me siguieron por los que oponían el proyecto de ley? ¿Cuál fue el enfoque de su estrategia de oponer al proyecto de ley de mi gobernador? Fue nada más que el testimonio de una sola persona que se va a ser perjudicado por la medida. ¿Quién ganó esa ronda? No era el representativo del gobernador. Yo hablo de datos, pero el individuo, la persona, y hemos oído de la importancia del individuo por Slovak y por Kahneman. Los individuos tienen un poder porque hay un vínculo directo entre una persona y los legisladores. ¿Y cómo pueden los datos competir con las víctimas cuando muchos en nuestra audiencia de legisladores o miembros del Consejo Público están más emocionados por las personas heridas que por los datos que describen un panorama general? Tenemos la desventaja de usar información en la competencia en el desarrollo de política pública con los opuestos a las medidas del gobernador, por ejemplo, en mi caso. Pero la realidad es hay mucha importancia del individuo en el desarrollo de política pública. A veces tienen más influencia en el proceso que nuestros datos, la información, nuestros estudios, nuestras investigaciones. Se puede llorar por ese resultado. Dos respuestas posibles a la desventaja de la preferencia para anécdotas. Una persona. Tengo colegas que tratan de capturar los resultados de un estudio en el uso de una persona hipotética. Es decir, la persona hipotética captura los datos hasta cierto punto y proporciona al analista una apertura para presentar sobre los datos. Es decir, tal persona, Juan, todo depende, pero se construye una persona hipotética y
en vez de presentar una persona que va a beneficiar del resultado, habla de una persona hipotética. La alternativa es, en vez de presentar tablas con cifras y todo eso, el uso de imágenes claras, sencillas. No estamos hablando de una persona, pero en vez de presentar datos profundos y completos y total, hay un énfasis en charts, cartas, para mí la autoridad es Edward Tufte en su libro The Visual Display of Quantitative Information. Su concepto es un libro hermoso, pero más es inspirador. Su idea es hacer lo que sea necesario para producir una imagen limpia, clara, casi se explica por sí mismo. Sus conceptos, la imagen comparte su mensaje, gráfico sencillo, sin gráficos con demasiado pie. Eso es un ejemplo de algo horrible. No importa el tamaño de esta ilustración, no se puede entender nada por ver algo con tanta información que no es muy clara. Y él tiene una serie de sugerencias. Es un muy buen libro. Él era mi profesor en Princeton y yo aprendí tanto de él sobre cómo se produce una imagen útil. Sin embargo, es difícil competir con una persona llorando en política pública. Ok, eso es el enfoque de Kingdon. Kingdon sugiere que para avanzar una propuesta de política pública en la agenda política hay que confluir tres corrientes. El primer, definir el problema. ¿Quién se preocupa por un problema que no es un problema? Ustedes han que trabajar para que el público comparte con ustedes su entendimiento del problema. En la administración de George W. Bush, en 2005, él decidió que nuestro sistema de seguro social era roto y él quiso privatizar el sistema de seguro social. El problema es él no podía vender su concepto del problema. Entonces, a pesar de su puesto como presidente del país, no podía avanzar su oposición a seguro social. Y generalmente es muy difícil el inicio del proceso de política pública es definir el problema. ¿Qué es el problema? Y hablaremos de esto en un caso. La segunda corriente es análisis de política pública. El concepto aquí es desarrollar opciones. Después de tenemos un acuerdo sobre la naturaleza
naturaleza del problema, la segunda etapa es análisis de opciones. Entonces, hay 3P. Problema, política, análisis de política pública. Ok, no es A, pero P. Opciones. Existen propuestas creíbles o por lo menos vendibles que pueden solucionar el problema. Ok, so hablamos de la formulación y análisis de opciones. Y al fin, cuando hemos identificado el problema, tenemos opciones, ok, empieza el proceso político. Unas personas en análisis de política pública identifican con su trabajo y tratar de meterse dentro del proceso político. Hay ventajas y más desventajas, porque generalmente como académicos no sabemos mucho de la política. Tal vez vamos a sufrir por involucrarse en el aspecto político, pero esta actividad ocurre en el medio donde se hacen políticas públicas, el Congreso, oficina de presidencia o agencias del gobierno. Esta es una comunidad fuera de la Ciudad de México que tiene volúmenes de basura arrojados en calles, contaminación urbana. Ok, tengo mi perspectiva, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se define el problema? Puede ser la falta de servicios, puede ser la cultura de cuidar la Okay. cultura. Dos, falta de servicios, cultura en el barrio. ¿Ya? ¿Otros? Porque no haya suficientes carros recolectores de basura dentro de la comunidad. A lo mejor puede ser el problema y juntando o abasteciendo con mayores cargos se puede solucionar el problema. A lo mejor los trabajadores no dan abasto a la población que estamos atendiendo. Digo, no es lo mismo tener no sé, Polanco a decir Iztapalapa, ¿no? A lo mejor en Polanco necesitan más personas atendiendo este problema en recolección de basura en Iztapalapa. Entonces, puede ser una vertiente. Lo que el analista de política pública hace es exactamente identificar las posibilidades de problemas. Okay. Es un problema de salud pública, ratas, mosquitos, chagas, okay. O es una cuestión policial, estos son desechos ilegales, incluso de restaurantes y tiendas fuera del vecindario. Es un problema de discriminación del municipio contra la gente de bajos recursos y el Departamento de Saneamiento no está haciendo su trabajo. Es un asunto de educación, un problema en el barrio que no importa cómo o dónde se deshacen sus residuos domésticos o comerciales. Esto incluso un problema que requiere la atención de los actores políticos. Si nadie insiste en que la basura es un asunto que merece atención, el defecto es que nadie en el mundo político no va a hacer nada al respecto. Y las autoridades van a
se dice la rueda chillona, squeaky wheel. Ok, usamos listas. Usamos listas en política pública. Ok, ¿cuáles son las posibilidades de la definición del problema? Y generalmente el proceso político va a identificar un problema o más. La primera etapa es identificación del problema. Okay. La segunda etapa es desarrollar opciones. ¿Cuáles son las opciones para solucionar el problema de la basura? Okay. La realidad es demasiado temprano. No se puede desarrollar opciones sin entender el problema. Sin definir el problema, no hay opciones. Entonces, siempre, y eso es nuestro, como académicos, siempre tenemos soluciones antes de entender la problemática. Hay que tener la definición en análisis de política pública. Opciones no son útiles cuando uno no entiende el problema. Hay muchas posibilidades de opciones, pero cada uno aplica a una definición del problema. Una vez que sepamos el problema, la lista de opciones de política pública seguirá. Mis últimas palabras: ¿cuáles son las ventajas que tienen los académicos en el análisis de políticas públicas? Tenemos ventajas: una base independiente nos da credibilidad, la capacidad de leer grandes cantidades de material y darle sentido. Hemos aprendido cómo hacerlo. Capacidad para analizar y presentar datos. Saber escribir claramente, refrescar sus habilidades, mantenerse al día con su disciplina, la capacidad de aprender nuevas materias. Tenemos colegas, consultores entre nuestros departamentos y tenemos tiempo. Ok, esa es mi perspectiva en análisis de política pública. Ojalá ha sido útil para ustedes. Y ahora hay otras perspectivas y voy a pasar el micrófono. ¿Quieres subir o qué? Bueno, pues muchas gracias al doctor Russell, al doctor Liebman. Yo creo que coincidimos todos en que es una presentación muy interesante de una perspectiva que viene sin duda a refrescar las discusiones que nosotros tenemos como colegas, como estudiantes y estudiosos del asunto de las políticas públicas. Antes de ceder la palabra a los que tengan alguna duda, yo me voy a permitir hacer algunos comentarios, aprovechando que estoy acá arriba. Creo que la presentación de la discusión inicial sobre lo que se plantea de manera diferenciada entre evaluación y análisis de políticas es un asunto muy interesante, muy importante. Creo que la idea de concentrar, poner el énfasis en el análisis, en esta formulación inicial
del problema y del diseño de la política es algo que resulta muy relevante en muchos sentidos, ¿no? Me parece que señalado así, la idea de empezar el análisis de la política con la formulación de el establecimiento de la agenda y la formulación de la política da en sí mismo muchos asuntos sobre los cuales podemos comentar. Una de las primeras reflexiones cuando uno piensa en el asunto de la agenda, sin duda tiene que ver con el asunto ético o moral de las políticas. Cuando usted hace su presentación, nos cita a un profesor de Harvard que señala este asunto a través de una pregunta, o sea, ¿cuál es la base de la moral pública? Si no es que el reconocimiento de que las decisiones de la política pública exigen que se preste atención a la situación de todos. Supongo que esa es una idea que cuando uno la escucha a nadie le resulta problemático. Consideremos los intereses de todos para formular la política. Como idea parece muy sensato, lógico. Sin embargo, creo que eso tiene muchas complicaciones. Las complicaciones tienen que ver con cómo conciliar los intereses de todos y además me parece que hay una suposición de que todos se incorporan al proceso de la política con una postura moral o moralmente positiva. Es decir, pareciera que todos queremos lo bueno. En la medida en que todos queremos lo bueno, se trata solo de conciliar. Pero yo creo que no necesariamente siempre es así. Entonces, como en este afán de volver la política democrática, en el sentido de que todos se incorporen y se atiendan los intereses de todos, se puede hacer al mismo tiempo este corte que permita también separar aquellas posturas que son moralmente positivas de las que no, es decir, con una idea de lo que es bueno en sí mismo, ¿no? Bueno, no sé si a todos les llamó también la atención este asunto del grado en el que se mide la capacidad y la autonomía de la burocracia en México. Pero supongo que o sea, uno está viendo los datos y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Yo hoy en la mañana escuchaba la respuesta de la Cancillería mexicana ante el tuit del presidente de los Estados Unidos, en donde dice que México, después de Siria, es el país más peligroso del mundo. Entonces la Cancillería mexicana dice, no, eso no es cierto. En Belice y en Honduras están peor, ¿no? Entonces, o sea, un poco cuando uno ve las estadísticas que usted nos presenta y dice, bueno, México no está tan mal, o sea, debajo de México está Honduras, ya no sabe uno si es bueno esto de ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Yo creo que la sensación que tenemos en general es que nuestra burocracia, a pesar de que sin duda tiene un desarrollo interesante en algunos aspectos y en algunos sectores de la vida pública mexicana, también hay otros sectores importantes en donde no nos sentimos, no tenemos esa sensación de que haya ese desarrollo institucional, ¿no? Será cosa de comentar. Tal vez el asunto es que se nos presentan datos duros y no una imagen, ¿no? A lo mejor la imagen nos hubiera servido más, ¿no? Bueno, hay una pregunta provocadora que usted hace cuando empezamos a hablar de los cuatro conceptos, empezando por el de incrementalismo de Lindblom. Usted nos pregunta, ¿se puede pensar en innovaciones grandes de la política pública mexicana que resultaron en cambios significativos sin consecuencias no anticipadas? Pues digo, si uno contesta con el libro, dice no, ¿no? Claro que hay consecuencias no anticipadas, o sea, efectos perversos, efectos sistemas y demás que sin duda están allí. Pero una vez más, digamos, yo quisiera llamar la atención sobre el asunto moral de nuevo. Es decir, cuando uno piensa en consecuencias no anticipadas, uno supone que las consecuencias no anticipadas son malas, pero probablemente no necesariamente sea así. Es decir, probablemente lo que se anticipa no sea necesariamente la decisión eficiente o la respuesta o la solución eficiente. Estoy pensando en una nota que leí hace poco sobre
¿Qué pasa con todos los recursos etiquetados que llegan a los municipios de las zonas que están controladas por grupos importantes de narcotráfico? Lo que ese análisis suponía es que cuando lleguen esos recursos etiquetados para obra, por ejemplo, para obra pública, los grupos que lo van a recibir no son necesariamente grupos que estén pensando en que las cosas se hagan adecuadamente. Entonces, la consecuencia anticipada de estos sectores que ejercen ese recurso va a ser mala, pero es la esperada por esos grupos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay también mucho que discutir. Yo sé que algún día yo voy a tener la oportunidad de estar acá, no voy a tampoco a monopolizar el uso del micrófono, pero solo llamo la atención sobre un asunto más. En estos últimos 4 puntos hay muchas cosas interesantes a mí y muchas cosas para discutir sin duda, ¿no? Uno siempre cuando piensa el objetivo de la política pareciera, y eso lo han señalado ya muchos autores, que hay una especie de concepción contra la que siempre hay que estar atentos, en el sentido de esta concepción racionalista de la política pública, una concepción top-down, ¿no? En donde hay un experto que desde el escritorio es capaz de diseñar la mejor política, ¿no? La mejor política, ¿no? ¿Hasta dónde eso infantiliza a los ciudadanos, ¿no? Esa es una de las preguntas que me gustaría comentar con usted. Y esta última sobre el papel de las imágenes. Yo no sé si ustedes se quedan también con esa sensación de que esta discusión que ha habido en las políticas públicas sobre el public y el publicness, es decir, la idea de la publicidad en la política pública. ¿Cuánto aleja el asunto de volver prioritario el poder vender una política? ¿Cuánto lo aleja de una perspectiva racionalista que esté buscando el bien en sí? Es decir, uno supone que en la política pública se utiliza la ciencia, la racionalidad para lograr mejores soluciones. Pero cuando uno empieza a involucrar a la publicidad para que esa política pueda ser vendida, eso no necesariamente se va a cumplir. O sea, el champú que más se vende no necesariamente es el mejor champú, pero es probablemente el que tenga una mejor publicidad. Bueno, esto confirma lo que usted creo señala, de que no hay políticas sin política, ¿no? No hay policy sin politics. Y en ese sentido, creo que siempre hay que estar muy atento entonces a los demás intereses, a las demás posiciones morales y demás, ¿no? Yo le agradezco mucho la presentación, ojalá podamos conversar sobre esos temas y los que ustedes propongan a continuación, ¿no? Yo le cedería la palabra al público, si usted está de acuerdo, para que comenten sus dudas o hagan comentarios al doctor. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda o algún comentario del público. Sí, Ricardo, doctor Ricardo. Bueno, por entrada, muchas gracias, muy interesante. Incluso el comentario también de Gerardo adelanta mucho de los temas que íbamos a trabajar, pero yo quiero poner énfasis en un tema que es el tema también del poder en medio de lo que es la política pública, en lo que es la lógica del cambio de los comportamientos, en el que es la lógica de manejar información, conocimiento, como para transformar lo que la gente hace, ¿no? En este inter en que por un lado están cuestiones como la política o la norma, a lo mejor podemos de manera discursiva querer qué comportamientos queremos, y por otro lado tenemos los comportamientos reales, la cultura, la parte que subjetivamente vamos construyendo lo que creemos, ¿no? Entonces ese inter entre lo que la sociedad quiere y la sociedad decide, hay un tema también de democracia ahí,
y entre lo que se llega a plasmar como obligatorio, ¿no? Podemos decir el real por un lado y el ideal. Entonces en este inter, pues, la reflexión se me hizo también muy interesante, como el manejo de lo que es la información podemos decir, por un lado científica, objetiva, estadística, y por otro la información con un mayor grado de vulnerabilidad, que creo yo que también, no diría yo que es mala, pues realmente puede haber una información con imágenes, una información cualitativa, también con gran posibilidades de llegar a más públicos, pero lo vulnerable que está para el uso del poder, o sea, realmente es quien está atrás de esa información, el uso que le dé, el uso mediático, el uso con ciertos intereses, ¿no? Entonces me parece que es otro tema también ahí de reflexión, cómo en ese inter de lo que son las decisiones top, que se dice top down, de las decisiones de democráticos, los múltiples intereses que se mencionaban ahí, o sea, no es solamente el gobierno, no es solamente la academia, o sea, realmente qué tan público, qué tanto se involucra la sociedad y cómo ahí juega esa lógica de la información como poder, la información como un elemento para imponer, convencer o propiciar ese cambio de los comportamientos, ese cambio social que es deseado, ¿no? Gracias. Doctor, ¿quiere contestar? Sí. Generalmente, yo creo que el gobierno ha escuchado demasiado a personas como yo, economistas, ¿ok? Y hay un sobreénfasis en incentivos, multas, actividades policiales y todo. Y ahora yo creo que lo que nosotros en el mundo académico puede contribuir es un entendimiento de economía conductual, o es decir, en vez de pensar en la política pública sobre castigos o incentivos o todo, hay que pensar en una manera distinta en la posibilidad de tratar de influenciar política pública con un concepto de cómo en realidad se cambia el comportamiento del público en vez de el método tradicional. Hay un nuevo pensamiento y tenemos una oportunidad de tratar de cambiar la manera de pensamiento en el mundo político. Eso es un trabajo de muchos años, pero tenemos la ventaja de los nuevos enfoques y todo. Y yo creo que eso es una oportunidad para nosotros para tratar de cambiar el funcionamiento de las políticas públicas hacia como algo más hacia cambiar el comportamiento en vez de incentivos. ¿Qué piensas? Sí, muy bien. Allá atrás hay dos preguntas, por favor. Buenos días, profesor Russell. Una pregunta. Nosotros hemos venido trabajando en Colombia en la idea de pensar los enfoques de análisis en las políticas, en la misma perspectiva suya de que no hay un solo enfoque de análisis, sino que hay una diversidad, cognitivos, narrativos, emocionales, institucionales. O sea, hoy hemos hecho un rastreo de 48 enfoques de análisis de política pública, un rastreo preliminar, y creemos que sí, que habría que en esa perspectiva generar unas miradas muy amplias para poder diferenciar
tal y como usted lo planteó, el estudio, el análisis y la evaluación de las políticas. Hoy hay un campo, o un subcampo, que es el análisis, y habría que fortalecerlo, y creo que hay muchas entradas para fortalecer ese análisis. Una podría ser, por ejemplo, las perspectivas más emocionales que hoy cobran tanta fuerza, puede ser, o las cognitivas, pero sí creo, y estoy totalmente de acuerdo, en la necesidad de fortalecer la mirada, el enfoque, la capacidad que tenemos nosotros para hacer un análisis de una realidad. Y no podríamos a veces decir que una sola mirada o un solo enfoque puede ser, sino que habría que combinar esos análisis o esas miradas para nuestras realidades, sobre todo en realidades tan dinámicas como las nuestras, el caso mexicano, el caso colombiano, ¿sí? Creo que a mí me parece que esas son como las nuevas realidades que tendríamos que abordar. Sí, hay una pregunta aquí, mi compañera adelante. Sí, así. Ok, acá al frente, por favor. Sí, efectivamente es una pregunta. Partiendo de lo que comenta el doctor, de que en la academia tenemos respuestas antes de conocer el problema. Claramente esto alude un poco al carácter científico, ¿no?, del trabajo de la política pública. Sin embargo, mi pregunta viene a ser aquí, dentro de esta necesidad de que la formación que se proporciona en el campo del análisis de la política pública en las universidades, la posibilidad que tenga de influir en el cambio, en el funcionamiento de esas políticas públicas, hay algo más que hacer dentro, o sea, a partir de ese discurso científico. Y yo pienso que tiene que ver con la articulación de esa política pública a través de quiénes. Y en este caso, mi pregunta es si tiene que ver aquí este concepto de responsabilidad social universitaria que se ha escuchado con cierta frecuencia últimamente. ¿Y alguna otra pregunta? Solamente un comentario respecto, digo, a mí me ofrece me amplía el panorama metodológico, eso del impacto visual del problema, pero es decir, que tiene un impacto mediático, pero no un impacto político. El problema está en cómo llegamos a proyectar nuestras ideas, propuestas y alternativas de solución. O sea, está en esa parte de la gestión y de la proyección de algunas ideas. Ok. Voy a hablar. ¿Funciona? Sí. Ok, ya. Voy a hablar un poco de mi propia experiencia. La mayoría de los legisladores en el estado de Washington no tienen interés en ideas, no tienen interés en análisis de política pública. Ok, nuestra tarea es tratar de identificar los legisladores que tienen interés en ideas, en opciones o en una definición del problema. Y yo siempre he tratado de identificar una minoría, una parte de los que trabajan en un
el mundo político que tienen interés en nuestro trabajo. Y no necesita influenciar la mayoría de la legislatura o el Congreso. Solo hay que identificar esas personas que tienen interés en su trabajo. Y estos pocos pueden influenciar los otros en la reunión de sus partidarios y todo. Y es triste, pero la mayoría de las personas, los que han recibido la mayoría de los votos, no tienen interés en realidad en política pública o análisis de política pública. Eso es la verdad, pero hay unos, eso es su blanco, tratar de identificar ellos que tienen un interés en información. Sí. ¿Qué piensas, verdad? Sí, bueno. Yo creo que uno de los asuntos también muy importantes que podemos rescatar de su presentación es la idea de que las políticas públicas es un asunto complejo que tendría que ser hecho por profesionales. Yo he estado pensando mucho sobre... nosotros podemos ver cómo en México, tal vez en los últimos 3 sexenios, tenemos, por decir, presidentes de la República que no tienen una formación académica sólida. No tienen una formación académica sólida ni en economía ni en políticas, digamos. En Estados Unidos se acaba de elegir un presidente que tampoco tiene una formación académica sólida, ¿no? Yo pensaría, bueno, los presidentes de la República tienen que ser académicos, doctores en políticas públicas, en economía. Uno pensaría, no, pero cuando menos tendrían que tener un espíritu estadista, ¿no? O sea, como estadistas. O sea, tendrían que tener una concepción clara de lo que es el Estado, de cómo se relaciona con el gobierno, cuál es el papel que desempeñan, cuáles son estas discusiones sobre justicia, moral, desarrollo. Hay una serie de discusiones de las que creo que sí tendrían que estar enterados. Y no lo vemos. No lo vemos, entonces tampoco si vamos bajando en los niveles, los gobernadores, presidentes municipales, pareciera que de repente es como si en nuestros sistemas de salud tuviéramos médicos que son los que están tomando decisiones sobre qué medicamentos dar para solucionar un determinado problema de salud, y dicen, no, pero nosotros lo hacemos, los que investigan sobre medicina o saben sobre anatomía o saben sobre farmacología están en otro lugar, ¿no? Pareciera que están escindidos esos mundos y resulta triste, por decirlo menos, yo creo, ¿no? Uno no se puede imaginar que venía oyendo las noticias cuando venía para acá, una persona muere en un lugar con unos sanadores, ¿no? En el estado de Morelos, porque le dicen, estás enfermo, tómate este té o tómate esto y te vas a sanar. Bueno, es absurdo, es totalmente absurdo. ¿Por qué no nos resulta absurdo que alguien esté tomando decisiones políticas serias que definen el destino de muchas personas sin tener conocimientos, ¿no? Entonces creo que su presentación nos sirve también para darnos cuenta de que este es un asunto complejo, muy complejo. O sea, no lo resuelven los ingenieros, sino se resuelve solo con datos duros. O sea, los problemas públicos son mucho más que eso. A mí me gusta mucho cuando se pone la imagen de la basura en la calle. Bueno, también se ve una persona y un perrito, ¿no? Entonces, cuando nos pregunta a usted cuál es el problema, todos inmediatamente, creo, pensamos en la basura. Y cuando pasamos a la siguiente lámina y usted dice, bueno, es que el problema es los mosquitos, las moscas, las ratas, es un problema policial. Si se fijan, pareciera que la basura no es lo que la basura causa o lo que provoca que la basura esté allí, ¿no?
Y eso no es algo que se nos ocurre de inmediato, es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados a trabajar con ese tipo de análisis y con ese tipo de cosas que nos ayudan a entender la política pública de una manera muy diferente. Lo que nos va a decir el sentido común es la basura es el problema. Sí, pero para un especialista, un analista de políticas públicas, eso no sirve. Lo que sirve es entender, como usted lo señaló, qué es lo que provoca esa basura o qué causa esa basura, qué serían los problemas que habría que atender con una estrategia pública, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga comentarios. Doctor, ¿usted tendría algún comentario más? Ricardo, ¿quieres despedir la mesa? Pues quiero contar muy breve, pero igual no usamos el micrófono y cerramos. Bueno, realmente sobre la última provocación o comentario que hizo anterior el doctor sobre los incentivos, o sea, de cuál es el mecanismo para el cambio de los comportamientos. A lo mejor voy a decir algo que todos hemos pensado, pero bueno, creo que vale la pena ponerle énfasis en qué tanto estamos teniendo una política pública legítima, o la podemos legitimar, en qué tanto es yo pondría 3 niveles, el de incentivos, el de coerción, que va hacia la norma, y el de convencimiento, que es ya propiamente de que nos apropiemos de los cambios de comportamiento que tendríamos que tener, ¿no? Entonces, en ese intermedio, yo veo los incentivos como una parte intermedia, ¿no? O sea, que es una lógica muy fuerte que ha tenido la política, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero aquí está la zanahoria, este es el premio, y vamos a mover comportamientos a base de prometer un dinero extra, cualquier incentivo extra, ¿no? Entonces, creo que realmente ni es la coerción cuando se obliga completamente a hacer las cosas, pues lo primero que surge son las resistencias. El incentivo, creo que medianamente. El incentivo, la mayoría caen a lo mejor en responder a ese incentivo y tratar de acoplarse, pues por tener la zanahoria o la recompensa que está ahí, pero no necesariamente es el convencimiento. Creo que realmente la parte final que tenemos que llegar es al cambio de cultura, a la apropiación, a creernos que es la forma que debemos de comportarnos. Y creo que eso, lo que comenzaba yo, tiene que ver mucho con la participación en la hechura de la política, la participación, la apropiación, o sea, que seamos parte de la problematización, que seamos parte del análisis, donde se van viendo las alternativas. Entre más se democratice, se participe, pues creo que tendríamos mayores expectativas de que realmente haya un cambio de comportamiento convencido y democrático, ¿no? En fin. No sé si ella... ¿Quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay más comentarios, Ricardo, ¿cierras tú la mesa? ¿O? Sí, pues nada más agradecerle nuevamente al doctor y pues hacerle simbólicamente un incentivo. Es la entrega de un reconocimiento por parte aquí del CUSEA, firma el doctor Águila y un servidor, y pues sobre todo agradecerle esta participación y a todos ustedes la discusión y estar aquí presente. Lo esperamos en la siguiente, son 3 semanas, la próxima sesión, y muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y quisiera agradecerles para su atención y ojalá mi español no era demasiado difícil para ustedes y aprendieron la mayoría de mis observaciones. Gracias.